En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Como todos los días jueves, aquí, junto a ustedes para acompañarles, entretener. Y como ya es habitual, Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín, somos quien tenemos la posta para realizar el programa de Revelando del día jueves. Como usted sabe, estimado auditor, este es un programa de lunes a viernes con otros panelistas que están presentes en el resto de los días de la semana. Eh, Hay mucho por qué podemos conversar, ¿no es cierto? Sin duda que hay una situación más que importante que vive nuestro país, para qué decir lo que está viviendo el mundo. Así que de eso vamos a conversar con Carlos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Enrique, y muy buenas tardes a nuestros auditores, nuestros fieles auditores de Revelando el día jueves. Muy contento en un día que amaneció en la mañana bastante cubierto, con una vaguada y una temperatura, yo diría que más baja de lo normal para estos días, pero igual con condiciones adecuadas para hacer vida al aire libre. Como es costumbre, Juan Enrique, yo quiero saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado, don Luis Salinas y don Mario Salazar. Y se hace extensivo este saludo a todo el personal de Radio Portales, eh, que hace posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros hogares, ¿ah? Así que muy contento y estamos dispuestos a conversar, Juan Enrique. Bueno, así es, conversaremos durante estos minutos y como siempre iniciamos con un tema algo profundo, diría yo, un tema que hemos denominado tema editorial. Y creo que es interesante, es importante conversar seriamente algunos aspectos que nos atañen a los seres humanos. Y en estos tiempos que vemos con tanta cercanía situaciones y hechos de violencia, y yo diría de gran violencia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, estimamos que el tema que vamos a tocar hoy día es relevante. Porque hoy vemos guerras en el mundo, actos de terrorismo, violencia desatada entre las personas, violencia en la calle, violencia delictiva. Bueno, usted tiene ya una imagen de esto, estimado auditor. Pero la pregunta que uno sale rápidamente a la mente es que, ¿cómo es que esto es posible? Que entre seres que se supone somos racionales, pensantes, llegamos a estos extremos, ¿no es cierto? Además, como que el ser humano se siente preponderante y orgulloso y nos vanagloriamos de ser racionales y ser distintos a los seres animales, obviamente. Entonces, hay algo que nos impulsa a que se produzca la violencia, ¿no es cierto? Y parece que uno de los causantes de esto es un sentimiento o una emoción que vive el ser humano, que es el odio.
Así que de eso queremos conversar, estimados auditores, de un sentimiento que nosotros pensamos que deberíamos erradicar o ya haber erradicado de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de nuestra forma de actuar, el odio. Y voy a iniciar esto con algo muy simple. Voy a leer la definición que da la Real Academia Española de esta palabra, de este concepto, de este sentimiento, de esta emoción. El odio, textual del diccionario de la Academia Española. Odio, antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Qué violento ya encuentro yo esta forma de definir, porque promueve el mal, cuyo mal se desea. Eso es el odio. Y creo que sin duda el odio es un sentimiento que tenemos que combatir. Yo creo que esa es la palabra, combatir diariamente todos los seres humanos, porque yo creo que más de alguna vez cada uno de nosotros puede haber sentido este sentimiento que es muy negativo y no contribuye a la paz social, a las relaciones armoniosas, etcétera. Carlos, ¿por dónde quieres partir? Bueno, yo quiero indicar que como tú has iniciado estas palabras, el odio es un sentimiento y es un sentimiento humano. ¿M? Por lo tanto, está presente en general en la mayoría de las personas. La diferencia está en que, bueno, como todas las cosas, la gran mayoría de las personas siempre tiene un control sobre sus sentimientos, ¿ah? Una forma de contener, porque a veces todos hemos tenido una rabia. ¿M? No necesariamente es un equivalente al odio. La rabia es una sensación que uno siente ante algo que ve o algo que siente o algo que le dice. El odio, yo diría que es más profundo que eso porque significa detestar, significa desear el mal a alguien por tener una característica, no por ser la persona que es, sino que por tener una característica. Hemos visto a través de la historia el odio, ¿no es cierto? El antisemitismo, el odio racial, también, ¿no es cierto?, la violencia por género. Entonces, ahí hay cosas, pero yo quiero indicar, Juan Enrique, que hay un odio que a mí me parece que es muy peligroso también, extremadamente peligroso, que es el odio político. ¿M? Es decir, odiar a otra persona porque piensa distinto a mí. ¿Ah? Entonces, eso se traduce en muchas acciones, ¿ah? Y que estamos viendo comúnmente. ¿Ah? Hemos visto que ha habido genocidios en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Eh, por distintas razones, ¿ah? Por razones de raza, por razones de religión, ¿ya? Y ha sido lamentable, ha sido algo que a través de la historia todos reconocemos que ha sido una vergüenza que haya ocurrido, ¿ah? Lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la Alemania nazi, ¿m? Y lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, lo que ha ocurrido en los países comunistas, donde se ha perseguido a personas por problemas religiosos, por problemas políticos, ¿ah? Y se ha perseguido, digamos, con el objeto de dañar, y a veces en forma tan extrema que hasta eliminar. Y yo, Juan Enrique, creo que este tema es muy vigente porque nosotros hemos estado viendo los últimos años y somos testigos de lo que ocurrió en octubre. ¿Qué sentimiento cree, señor auditor, que se expresó en octubre? ¿Cuál era el sentimiento? ¿Por qué ocurrió una cosa así? Porque no estamos hablando de una protesta, de un reclamo, estamos hablando de una actividad, de una acción criminal. ¿Por qué se actuó de esa manera? Destruyendo todo. ¿Ah? Entonces, ahí hay, hay cosas que efectivamente, como decía Juan Enrique, son aspectos que hay que desterrar.
y hay que desterrar de todo ámbito, ¿ya? Y sobre todo en el ámbito político. En el ámbito político nosotros tenemos que discernir, disentir, opinar distinto, ¿ah? Tener otras ideas, pero no podemos odiar a una persona por pensar absolutamente distinto, ¿ah? Nosotros debemos combinar a las personas y a discutir, porque la verdad es que el hecho de tener opiniones distintas es algo natural, es algo humano. Pensar distinto es algo natural, humano. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que lograr y los países que están sometidos a grupos que actúan impulsados por el odio, siempre tienen problemas, siempre tienen problemas. Y nosotros en América Latina somos testigos en muchos países que se ha utilizado el odio para una acción política. Y nosotros también en Chile somos testigos de eso, ¿ah? En estos últimos 4 años, sea, no es que haya aparecido, sino que se ha exacerbado el odio. Entonces la pregunta es, ¿qué antídoto podemos aplicar para eso? Hace pocos días tuvimos un acto republicano donde surgió un sentimiento un sentimiento que indicó, digamos, volvamos a tener un espíritu republicano. ¿Y qué se expresaba con esa frase? Volvamos a conversar, volvamos a tener respeto por las personas, por las autoridades, por los símbolos, por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestra historia. Eso es dejar fuera al odio, Juan Enrique. Sin duda, lo que menciona Carlos está muy vigente y una primera aproximación o conclusión que podríamos sacar es que no hay, parece, opinión en contrario en cuanto a que el odio es un elemento que anima el uso de la violencia. Y tenemos, como mencionaba Carlos, hechos históricos, sucesos históricos tremendos, y la actualidad reciente en nuestro país y en el mundo. Y el antídoto, o cómo combatimos entonces el odio. Bueno, yo creo que fundamentalmente, yo diría con educación. Yo creo que es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para ir creando seres que realmente sean racionales y que privilegien sentimientos positivos, la empatía, el respeto. Yo creo que fomentar la enseñanza, por ejemplo, a la tolerancia, a la apertura de mente que debe tener el ser humano para poder dialogar y relacionarse. Son todos elementos extremadamente, diría yo, relevantes para formar al ser humano por el camino del bien. Simple, simple, solamente eso, Carlos. Y yo quería agregar, Juan Enrique, que aquí hay un elemento muy vital e importante en esto, que son la educación de los padres, ¿ah? Los padres deben educar a sus hijos en un ambiente de libertad de pensamiento crítico, pero no de descalificaciones, no de violencia, no de acciones hirientes, ¿ah? Dañinas para la psique de las personas. Eso es parte vital de la formación. Yo, hace muchos años atrás, estoy hablando hace muchos años atrás, una vez quedé sorprendido cuando fui a ver un partido de fútbol a mi querido estadio Sausalito en Viña del Mar, y quedé realmente estupefacto porque miraba una persona mayor, estamos hablando mayor de alrededor de 50 años, acompañado de una hija que no tenía más de 12 años. Y esta persona se paraba, pero furiosa, y tiraba todo tipo de garabatos, insultos al árbitro, al equipo contrario. Yo quedé sorprendido, no porque haya pasión, puede haber pasión, pero me llamaba la atención que una persona pudiera tener esa actitud delante de su propia hija. Entonces, esa es una cosa que yo lo traigo a colación porque a mí me impactó tanto que yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿con qué enseñanza le está dando? Entonces, eso es importante. Nosotros no tenemos que propugnar el herir, destruir, eliminar, acabar con el otro. No, tenemos que a lo mejor convencerlo, hablar, ¿ah? Y a veces también
cosa que, bueno, el silencio, ¿ah? Antes de herir o antes de dañar. Pero el odio es un sentimiento que no conduce a nada positivo, absolutamente a nada positivo. Y en Chile, ¿no es cierto? Yo lamento que muchas de las acciones de violencia, de odio, de extremada violencia en los delitos, está siendo ejecutada por gente muy joven, absolutamente gente muy joven. O sea, la gente que en un futuro cercano va a ser la gente que va a guiar, ¿ah? Familias, va a guiar cosas. ¿Y qué van a tener en su historial? Quemar un estadio, quemar una estación de metro, tirar una piedra, tirarle una molotov a un carabinero. ¿Ese va a ser su legado? Entonces, eso es un tema que nosotros como sociedad debemos pensar muy seriamente, ¿ah? Y tenemos que, precisamente, estamos en un momento, creo yo, de que podemos cambiar. Podemos impulsar políticas que tiendan a la paz, al diálogo republicano, reconozcamos nuestra historia, reconozcamos nuestras virtudes, superemos nuestras dificultades. Ahora tenemos tragedias tremendas como los incendios. Bueno, afortunadamente se ven muchas actitudes de apoyo, de solidaridad. Eso es el antídoto. Ese es como lo que hay que hacer. Lo que tenemos que exacerbar es la solidaridad, la ayuda, el respetarse mutuamente, el estar, el concurrir, el apoyar, el abrazar. Eso creo yo que es el antídoto y debemos aplicarlo a todos los ámbitos de la vida y tenemos que exigirle también a nuestros políticos que eviten el odio y promuevan la solidaridad y el apoyo y la unión. Bueno, podríamos hablar bastante más sobre este tema. Esperamos haberle dejado por lo menos la inquietud, estimado auditor, de la importancia de controlar los sentimientos negativos, como el que estamos hablando en este momento, nos referíamos al odio. ¿Qué es lo que es contrario al odio? Podría también uno buscar ahí una fuerza para controlar esto. Podría ser el amor, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, un sentimiento muy positivo, pero también, y hoy en día se usa mucho la palabra empatía, ser empático, y eso también es, yo creo, una forma de enfrentar el odio, porque ser empático es ponerse en el rol de la otra persona antes de actuar, antes de tomar alguna resolución por alguna circunstancia o situación que se esté viviendo y dejarse llevar, como decía, por un sentimiento tan negativo, tan nefasto como es el odio. Esperamos haberle dejado la inquietud, sobre todo a los mayores, para que se preocupen de inculcar en los pequeños, en los niños, en los hijos, los sentimientos y los valores que van a ayudar a poder controlar este sentimiento que va a estar presente siempre en el ser humano, que es el odio. Y se hace esto con educación, con tolerancia, con respeto, con empatía, con consideración. Bueno, muy interesante el tema, Carlos. Me alegro que lo hayamos podido comentar y espero que nuestros auditores así también lo aprecien. Vamos a continuar entonces con los temas que tenemos normalmente para nuestro programa. Carlos. Bueno, quisiera recordarle a nuestros auditores que este programa es auspiciado por ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y que, bueno, agradecemos a esta institución porque ha permitido que este programa se mantenga durante tanto tiempo, más de 7 años, en el aire, y que podamos in- conversar con nuestros auditores y tener, digamos, la posibilidad de expresar opiniones y expresar información o entregar información para todas las personas que nos escuchan. Eh, yo creo que es el momento, Juan Enrique. Sí, oye, y agregar también, hablabas tú de opiniones, sí, aquí nosotros todo lo que se expresa en este programa es absolutamente a título personal de los panelistas y en nada representan necesariamente el pensamiento u opinión de Radio Portales de Valparaíso, como tampoco de ASOFAR. Así que dicho eso, Carlos, vamos a los temas más relevantes de lo que siempre El tocamos aquí deporte. en nuestro programa. Algo de deportes. ¿Qué es lo que tenemos con el deporte? ¿Hay buenas noticias?
Bueno, sí, efectivamente tenemos buenas noticias, Juan Enrique, ¿ah? Y yo quisiera partir, digamos, indicando que un deportista nuestro, un maratonista, don Hugo Catrileo, ¿ah? Tuvo una brillante participación en la maratón de Houston, donde en sus 42 kilómetros tuvo un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 44 segundos, ¿ah? Superando el récord que se tenía en Chile, ¿m? Y quedó a segundos de alcanzar el tiempo necesario para concurrir a los próximos Juegos Olímpicos. Este deportista oriundo de Puerto Saavedra, ¿ya? Queremos felicitarlo porque, bueno, el triunfar o el tener muy buenos resultados en una maratón de 42 kilómetros requiere un esfuerzo y un entrenamiento de mucho tiempo. ¿Ah? No es solamente una semana, unos días, no, mucho tiempo y sobre todo para ir superando marcas que lo acerquen a los estándares máximos mundiales. Bueno, Enrique, Oye, ahora que mencionas tú esta noticia positiva relacionada con el deporte, quiero también recordar que falleció uno de los maratonistas más veloces de la historia deportiva de la maratón, un keniata, si no me equivoco, que tenía el récord y ya estaba bajando, creo que las 2 horas, o pensaba bajar las 2 horas de tiempo para hacer la maratón de los 42 kilómetros. Así que también mencionara la importancia que tienen las actividades deportivas y los logros como el de nuestro representante nacional Hugo Catrileo, pero así todo no le alcanza para ir a la, ¿cómo se llama? Los Juegos Olímpicos, Carlos. Qué curioso, porque me dice, "Oye, una marca nacional". Bueno, ahí hay un objetivo, una meta por alcanzar para nuestros deportistas y hay que seguir esforzándose. mira, Carlos, pero la verdad, Juan Enrique, que le faltan menos de un minuto, ¿ah? Le faltan segundos. ¿Ah? Claro que decirlo en la radio es muy fácil, decir le faltan unos segundos. La verdad es que los segundos de repente reflejan, digamos, una superación enorme en entrenamiento y en cosas, pero de todas maneras, digamos, está muy cerca de llegar a ese tiempo que le permita concurrir los Juegos Olímpicos. Y también, ¿no es cierto? El tenis tiene noticias, Juan Enrique. ¿M? Nicolás Jarry eh, también pasó a cuartos de final. ¿Ya? en el Así ATP que de Buenos Aires, sí, pues, buen, en buen el dato ese. ATP, claro, así que eh, eh, venció al tenista Bravrinka, ¿m? Serbio. ¿M? Así que, y bueno, lamentablemente Davilo fue también eh, eliminado, ¿ah? Perdió su partido, ¿ah? Oye, ya, pero Sí, sí. hablando de noticias positivas en el deporte, no dejemos de mencionar la participación chilena en campeonato mundial, me parece, de natación artístico, ¿no? Que hay dos chicos ahí que hicieron un papel muy decoroso y lograron un quinto lugar en el dueto mixto, el Mundial de Doha. Así que ahí nuestro reconocimiento a estos chicos. Oye, Teodora Garrido y Nicolás Campos. Ahí tenía los nombres anotados yo. Y me llama la atención porque son chicos de 17, 16 años, así que, y por supuesto, llevan ya un tiempo practicando esto y aquí han tenido un resultado que refleja la calidad del trabajo que están haciendo y el esfuerzo que han dedicado. Así que una noticia muy positiva para el deporte nacional y también no puedo dejar de mencionar a Christel Kobrich, que volvió a llegar ahí a un mundial de natación entre las 8 primeras del mundo. Así que, bueno, puras noticias positivas hoy en día en el Oye, deporte. y sobre todo, digamos, en el caso de nuestra ahora Coverage, que tiene, me parece, entre 37 y 38 años, ¿ah? O sea, es un mérito enorme mantener esas marcas compitiendo con deportistas nuevas, más jóvenes, con toda su vitalidad.
Así que es un mérito doble, diría yo, Juan Enrique, esta representante nuestra que tanto orgullo y prestigio nos ha dado. Así es, hoy estamos ya por terminar el primer bloque de nuestro programa del día de hoy y vamos a dejar planteado un tema para la segunda parte de nuestro programa porque creo que ya se nos fue el tiempo y vamos a hablar de cosas recientes, obviamente relacionadas con los incendios. Estimados auditores, nosotros ahora vamos a nuestra pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y como es habitual, los días jueves, Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín, con ustedes. Eh, Siempre hacemos un comentario de nuestro tema musical de la pausa y yo hago alguna evaluación a nuestro DJ, don Carlos Flores, y hoy he aprobado totalmente. Como siempre, una elección estupenda de una bella canción y bueno, en el área predilecta de nuestro programa, que es el romanticismo, el amor. Y yo agregaría que una canción con una letra extremadamente simple, sencilla, pero contundente y profunda. Con eso creo que lo digo todo. Lindo tema, Te amaré de Miguel Bosé. Carlos. Efectivamente, Juan Enrique, la verdad es que eh, no es muy difícil elegir esta canción porque, bueno, tal como tú dices, su letra es profunda. ¿Ah? Eh, que es como algo de lo más romántico que se puede ver. ¿Ah? ¿Ah? Eh, Te amaré, digamos, al caer de cada noche te esperaré, a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro te amaré. Esta es una canción que, bueno, yo estimé oportuna ponerla por su letra, por su melodía, y como un homenaje, en el día de ayer fue el Día de los Enamorados. ¿Ah? Entonces, creo que es oportuno porque es la expresión máxima del amor que una persona puede sentir por otra, y en este caso un hombre con una mujer. ¿M? Y que el amor es prolongado, independiente de los cambios, independiente de las cosas, del tiempo transcurrido, el amor es perenne y es hermoso en la medida que se expresa de esa forma. Así que esta canción que todos conocen a Miguel Bosé, ¿cierto? Miguel Bosé, que se llama Luis Miguel González Bosé, ¿m? Hijo de Luis Miguel González, más conocido un torero como Dominguín, y de la señora Lucía Bosé, una modelo italiana nacionalizada española. Así que una hermosa canción, creo yo que vale la pena escucharla y espero que la hayan disfrutado, porque es una canción que va a permanecer durante mucho tiempo vigente por siempre, porque su letra es demasiado hermosa. Juan Enrique. Sí, una canción vigente porque es de la década de los 80. Creo que es del año 80, si no me Sí, equivoco. Y exactamente. creo que además calza muy bien, como decías tú, ayer fue el Día de los Enamorados y de la Amistad para acá, para Chile, Día de la Amistad también. Y en relación a lo que comentábamos y estuvimos conversando en el primer bloque de este sentimiento tan negativo como es el odio, bueno, aquí hay una canción que cierra su letra con una frase que lo dice todo para poder combatir los sentimientos negativos. La frase es muy simple, dice, a pesar de todo, siempre te amaré. O sea, el amor es más fuerte, una frase que escuchamos hace más de 30 años que dijo el Papa en el Estadio Nacional. El amor es más fuerte. Ojalá que brinde que prime ese sentimiento siempre en los corazones de todas las personas y particularmente de los ciudadanos chilenos, de ustedes, estimados auditores. Vamos a continuar entonces avanzando con los temas que tenemos para el día de hoy.
y nos referíamos al tema de los incendios, pero también en un reconocimiento de algo positivo, porque hoy día se celebra en Chile el Día Nacional del Brigadista Forestal. Esta es una forma sin duda de reconocer el trabajo abnegado y yo diría la valiente labor que cumplen los brigadistas cada vez que se presenta un incendio y ellos concurren para apagar, para controlar o para prevenir que puedan seguir avanzando. Preocupados por el medio ambiente además y sin duda de la seguridad nuestra, de la población. Así que esta es una actividad, un oficio, un trabajo, una profesión, póngale usted el título que quiera, estimado auditor, pero extremadamente importante para nosotros, para los ciudadanos comunes y corrientes, y así lo hemos vivido en estas últimas semanas, particularmente en nuestra región de Valparaíso, con los catastróficos incendios que nos asolaron durante varios días. Así que nuestro reconocimiento, nuestro saludo para los brigadistas forestales y todo nuestro apoyo. Creo que se merecen el reconocimiento nacional y creo que también el apoyo Mm. del gobierno para que estos trabajadores siempre puedan tener los elementos necesarios para poder desarrollar su trabajo, fundamentalmente lo que realiza CONAF, ¿no es cierto? Carlos. Bueno, sin duda una labor muy noble, ah, y precisamente que muestra los sentimientos mejores del ser humano, apoyar al resto, arriesgar su vida, porque la verdad es que combatir un incendio forestal tiene un riesgo importante, y saludamos nosotros a todas las personas que son brigadistas forestales o que han sido en algún momento, otros que han pasado cortos periodos, ¿ah? Pero celebrar a todas estas personas que sin duda han salvado muchas vidas, han salvado vidas humanas, vidas animales y medio ambiente. Un trabajo muy sacrificado, esforzado, y que requiere coraje, requiere un autocontrol, y requiere también una voluntad de ayudar al resto. Eso creo que es lo más valioso. Así que un saludo cordial de nuestro programa, revelando de Radio Portales a todos los brigadistas forestales en su aniversario. Oye, también aprovechar a hacer un llamado a aquellos que deseen incorporarse a estas brigadas y trabajar en este tema del control de los incendios, del medio ambiente, de la naturaleza. Bueno, llamarlos a que postulen cuando se produzcan ¿cómo se llama? Las vacantes para CONAF. O yo creo que basta entrar a la página web de CONAF para saber ahí si hay algún llamado vigente para postular a ser brigadista forestal. Un título honorífico muy importante, pero es un trabajo remunerado, estimado auditor. Así que lo único que entiendo que se requiere para ser brigadista forestal es tener alguna aptitud física mínima, ¿no? Entiendo por ahí, alguien me comentaba que hay una evaluación de la capacidad física con una caminata portando una mochila con más de 20 kilos de peso, si no me equivoco, y por un lapso bastante prolongado. Así que nuestro reconocimiento nuevamente a los brigadistas forestales, que quiero destacar también, este es un trabajo que demanda mucha eh, preocupación por lograr mancomunidad en cuanto a ejecutar la labor en equipo. No es un trabajo individual, no es sentarse a hacer algo. Alguien podría pensar, oye, agarro la pala y tiro arena para apagar el fuego. No es tan así, ¿no es cierto? Esto requiere un trabajo en equipo, conocimiento y preparación. Así que para cerrar este tema del Día Nacional del Brigadista Forestal, reiteramos nuestro saludo y reconocimiento a todos aquellos quienes laboran en ello. Bueno, continuemos avanzando, Carlos. Algo de la actualidad internacional querías conversar tú, me parece, ¿o no? Carlos. Bueno, la verdad es que el mundo
nunca se detiene. La verdad es que eh, no es fácil, digamos, recorrer el mundo en cuanto a lo que está ocurriendo, porque hay muchos conflictos, hay muchas situaciones eh, negativas, ¿no? Algunas positivas, pero la verdad es que una de las cosas que tenemos son lo que debe ocurrir en Venezuela, que son las elecciones presidenciales, donde podemos apreciar, yo diría sin mucha dificultad, lo que es la falta de democracia, lo que es precisamente las actuaciones que tienen como fundamento, yo diría el odio, ¿ah? Parte del odio, porque la verdad es que cuando uno le cierra las puertas a los competidores porque quiere obtener el poder total, este gobierno de Nicolás Maduro, absolutamente de izquierda, es un ejemplo que nosotros debemos tomar cómo no hacer las cosas, ¿m? Cómo tratar de evitar de llegar a un punto como ese. Ya, creo yo que ahí es importante darse cuenta cómo un gobierno socialista comienza a invadir y a capturar todos los poderes del Estado, porque en este caso hay una candidata que es de la oposición, que tiene mucha popularidad, obtuvo muchos votos en una elección primaria, Corina Machado, ah, ha sido inhabilitada. ¿Y por qué? Por tribunales de justicia. Entonces, llama la atención cuando ahí se ve que no hay separación de poderes. ¿Ah? Eh, la verdad es que es un, ej- es un ejemplo que uno tiene que mirar de cómo hay que proteger nuestro país para no caer en o no llegar a puntos como ese. Nosotros debemos procurar tener una separación de poderes, que el odio no esté presente en la toma de decisiones, que la cancelación del adversario no sea un propósito, que el poder no sea un fin. Tener el poder, eso no puede ser un fin. El fin tiene que ser desarrollar el país, hacer crecer. ¿Ah? Ese tiene que ser el fin, pero el fin no puede ser el poder. ¿Ya? Entonces, creo yo que aquí hay un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela, y que, bueno, obviamente está siendo observado por todo el mundo, pero a todas luces se ve de que hay una condición muy negativa, ¿cierto? Porque no existe democracia, ¿ah? Lo que lo convierte en una dictadura, no ahora, hace mucho tiempo en realidad, pero, pero realmente creo que hay que observarlo, porque nosotros debemos aprender de la experiencia ajena. ¿Ah? Es parte del conocimiento humano aprovechar las experiencias de otras personas y de otras circunstancias y de otros países. Juan Enrique. Claro, el caso de Venezuela, estimados auditores, yo diría que es patético. Y estuve buscando algún dato, alguna cosa para mostrar, como siempre, algún antecedente concreto. Y es un país que está envejeciendo su población porque los jóvenes están emigrando. Es un país que está decreciendo en habitantes. Qué curioso, ¿eh? La gente se va de ese país, de su país natal. Más de 6 millones de venezolanos han tenido que ir a otros lugares porque la vida es insostenible en ese lugar. Y la gestión del gobierno no es mala, estimado auditor, es pésima, es patética. Y también se ve en este tema que comentaba Carlos, en la cuestión elecciones presidenciales, haciendo abstracción de que se usa todo tipo de artimañas para evitar que la candidata opositora se presente, ¿no es cierto? Pero yo escuché al señor Maduro, no sé si se le podrá decir señor a este presidente, pero bueno, es un personaje, decir públicamente, con el mayor descaro y desparpajo, que estas elecciones las van a ganar, y cito textual, por las buenas o por las malas. Entonces, hay elecciones presidenciales en Venezuela y el conductor del gobierno actual de ese país, el dictador Nicolás Maduro,
dice que las van a ganar por las buenas o por las malas. Con eso yo creo que se dice todo. Y para rematar un poco y reconocer que este tipo de gobiernos también caen en una gestión pésima, fíjense que hay elecciones el 2024, este año en Venezuela, de presidente, pero aún no se sabe en qué fecha. ¿Usted puede entender eso, estimado auditor? Ya estamos entrando casi próximo a marzo y en Venezuela no se sabe en qué fecha de este año serán las elecciones presidenciales. Un desorden, un despelote propio de la gestión de gobiernos de este tipo que lo único que se preocupan es de su bienestar personal y de causar daño, dolor y destrucción a su país. Carlos. Bueno, es lamentable que en avanzado, ¿no es cierto?, esta época se sigan teniendo ejemplos de ese tipo, ¿ah? Cuando sabemos que la tecnología está haciendo que la cultura llegue a todas partes, que todavía sigan habiendo eh, sistemas políticos tan cavernarios como eso, como el socialismo venezolano. Entonces, la verdad es que llama la atención. Nosotros como chilenos tenemos que ser muy cuidadosos de sostener nuestra institucionalidad, nuestra separación de poderes y tratar siempre de tener en observación muy cercana el sistema político, porque es muy fácil caer en situaciones no deseadas, y basta con que la gente se despreocupe un poco para que obviamente el sistema no avance de la manera correcta. Nosotros como país, ¿ah? Debemos procurar que nuestras autoridades cumplan con sus obligaciones, cumplan con sus deberes, ¿ah? Eh, que sean austeras, ¿no es cierto? Porque ese es el próximo tema, la austeridad, eh, de lo que vamos a hablar. Pero la verdad es que un gobierno de esas características no puede seguir existiendo y la democracia debe prevalecer porque ese es el sistema que han elegido nuestros países para autogobernarse. ¿M? La democracia. Y eso se hace a través de elecciones, se hace a través de programas, se hace a través de una información entregada en forma fidedigna y no oculta, y con campañas políticas y con fechas institucionales. ¿Ah? Nosotros también vamos a tener elecciones este año de carácter municipal y regionales, y el próximo año vamos a renovar nuestro parlamento, el año 2025. Entonces, nosotros tenemos que elegir bien, tenemos que pensar a quién vamos a elegir. Recordemos, y ese es una opinión, ¿no es cierto?, personal, pero que yo considero de gran importancia, elegir personas que sean capaces de cumplir la función para la cual son electas. ¿Ah? No podemos elegir una persona que no tenga preparación, que no tenga conocimiento de lo que está gobernando, que no sepa tomar decisiones, que no sepa analizar situaciones, que no sea capaz de determinar consecuencias de un hecho. Eso tenemos que pensar. No basta que una persona sea simpática, sea carismática, o sea popular. Eso no tiene realmente la mayor relevancia, no debiera tener la relevancia para elegir una autoridad. Lo que nosotros tenemos que buscar son personas con conocimiento, con experiencia, que tengan experiencia en la vida laboral, que tengan experiencia en lo que significa trabajar, que tengan experiencia en saber lo que es pagar un IVA, lo que es pagar remuneraciones, lo que es cuidar el trabajo, lo que es producir, lo que significa mantenerse vigente en un mercado competitivo. Esas personas que con esa experiencia van a poder gobernar con mayor eh, autoridad, con mayor autoridad para tomar decisiones, porque tienen la experiencia y los conocimientos necesarios. Juan Enrique. Bueno, esperemos que este ejemplo que hemos citado a raíz del caso de Venezuela nos enfoque y nos llame al menos la atención, estimado auditor, para, como decía Carlos, tomar nuestras decisiones electorales correctamente. Y hablando del tema del servicio público que brindan
bueno, la gente que es elegida, y también hay otras personas que trabajan en el servicio público por decisión personal, ingresando a esto en distintos servicios, valga la redundancia, como puede ser en empresas del Estado, en la educación, en el sistema judicial, etcétera. Y todos aquellos que ingresan al servicio público deben de hacer la mejor gestión en su trabajo, y eso implica, por ejemplo, cuidar los recursos, ser austero. Pero parece que en Chile, estimado auditor, cuando la plata que estamos gastando no es de nuestro bolsillo, no nos interesa preocuparnos de ahorrar, de hacer una gestión correcta de los recursos en beneficio de todos los chilenos, porque cuando uno está en un servicio público, está trabajando para Chile. Y tenemos entonces ahora al caso que nos está eh, golpeando, diría yo, que la Corte Suprema tiene una decisión de adquirir 22 vehículos de alta gama, estos Toyota Lexus EF, tiene una sigla adicional, vehículos que se aproximan a los 60 millones de pesos cada unidad. Entonces, aquí sin duda, aquí yo creo que nosotros estaría de más hacer el comentario, pero hay que hacerlo. Hay una desproporción tremenda, porque yo no sé si esos caballeros para su uso personal particular se comprarían un auto de ese valor. Yo creo que no, muchos no. El chileno común, el ciudadano racional que tiene un ingreso medio, no se va a comprar un auto de esa gama o de ese valor, porque es un despropósito. Y hacerlo con recursos ajenos es una vergüenza, por decirlo menos. ¿O no, Carlos? Bueno, aquí tocamos un punto muy importante, Juan Enrique, que es los privilegios. La verdad es que eh, no es bueno que haya gente con demasiados privilegios. Uno puede reconocer que una autoridad del Estado requiera tener una movilización, ¿ah? Incluso en algunos casos puede ser hasta necesario que tenga un vehículo con chofer, autores políticos, ¿ah? Las autoridades políticas que de repente tienen que concurrir al Parlamento, venir de Santiago al Paraíso y volver, ir a otra reunión, necesitan, ¿no es cierto?, tener una forma rápida de movilizarse y cómodo, ¿ah? Y que incluso en algunos casos puedan continuar trabajando mientras circulan a través de los celulares y que vayan con un chofer. Eh, pero de ahí a tener vehículos de alta gama, no sé cuál será el fundamento, ¿ah? Uno tendrá que decir y seguramente establecer, oiga, busquemos un vehículo que sea de muy buena calidad, porque no se puede quedar en pana. Eso es una cosa de perogrullo. Pero no tendremos que comprar un auto de 60 millones, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. Las personas que están ahí son del máximo tribunal de justicia en Chile y tienen privilegios especiales. ¿Cómo esas personas entonces están destinadas a tomar decisiones, a hacer justicia, ¿no es cierto?, respecto al resto de los ciudadanos? ¿Mm? ¿Qué pasa a esas personas que tienen que emitir un juicio, una resolución judicial respecto a alguien que eh, abusa de los recursos del Estado? ¿Cómo los ministros de la Corte Suprema van a sancionar a alguien, a un político o a un ministro o a una autoridad que ha abusado de los recursos del Estado? ¿Con qué Moral. moral? ¿Ah? ¿Con qué moral? Entonces, creo que es una vergüenza, la palabra se llama vergüenza, que ocurran este tipo de cosas. Me parece a mí, y eso es parte de lo que nosotros los chilenos tenemos que cuidar y tenemos que protestar, así que me parece perfecto que se haya levantado a través de la opinión pública este tipo de reclamo, por decirlo así, u oposición a una situación que me parece vergonzosa. Juan Enrique. Totalmente de acuerdo, lo dejamos a su análisis ahora, estimado auditor. Yo agregaría solamente para cerrar que estamos hablando de personas profesionales que han
trabajado y en el Poder Judicial muchos años, muchos de ellos, y uno no entiende dónde están ubicados, en qué están pensando cuando hacen este tipo de acciones o toman este tipo de decisiones. Y se escapan de la realidad del país y creo que están como en las nubes. Y eso no es bueno porque necesitamos un Poder Judicial que esté en la tierra y aplique justicia. Bueno, estimados auditores, hemos llegado así al término de nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Carlos, la despedida. Bueno, yo me despido, que tengan un excelente resto de semana. Este fin de semana comienza el fútbol profesional. Esperemos que parta con tranquilidad, sin violencia. Así que muy buenas tardes, señores auditores, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Agradecemos su leal sintonía. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.